Bienvenidos, hoy vamos a conocer la Catedral de Sevilla, un universo donde la historia respira en cada rincón. Allí se encuentra el mausoleo de Cristóbal Colón, la tumba de Hernando Colón, su hijo, la Virgen de la Antigua, ante la que Juan Sebastián Elcano y los 18 supervivientes de la primera vuelta al mundo vinieron a agradecer, y la Giralda elevándose sobre Sevilla como un faro eterno. Así que prepárense porque este viaje empieza fuerte, emociona y no lo van a olvidar. Sin duda Sevilla nos hizo pisar la historia. Yendo hacia la Catedral de Sevilla me encontré con estos hermosos coches de caballos que se han consolidado desde el siglo XIX, especialmente para la Feria de Abril iniciadas en 1848. Este paseo es considerado una forma clásica de visitar el centro histórico. Ofrece una visión romántica y pausada de la ciudad, uniendo la historia sevillana con el turismo actual. Hoy en día las calesas son elementos inseparables de la identidad sevillana, especialmente durante eventos como la feria o la Semana Santa. El paseo de caballos tiene ese poder, atrae a todos y para todos está abierto al disfrute. Es lo mejor de la Feria de Abril, como ya se acerca, no lo duden, disfruten de él. Y aquí todo está sorprendentemente cerca, frente al Archivo de Indias, creado en 1785 por orden del rey Carlos III, aquí vemos la imponente Catedral de Sevilla. Oficialmente se llama Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, y está reconocida mundialmente como la catedral gótica más grande del mundo. Está declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. El lema de su construcción fue hacer una obra tan buena que los que la vieren labrada nos tengan por locos. Me dolieron los ojos de tanta belleza. Y lo primero que me impactó fue esta galería de arte donde están Justa y Rufina, la gloria de Juan de Roelas, el San Juan Bautista en el desierto de Zurbarán, la impactante escultura de la cabeza de San Juan Bautista de Juan de Mesa. Y me sorprendió el lienzo de Juan de Valdés Leal de San Lázaro, pues nunca lo había visto así, representado con ropaje episcopal. Lástima no saber quién pintó esta belleza de procesión con motivo del voto inmaculista. Y este hermosísimo cuadro de San Fernando de Bartolomé Esteban Murillo. Esta catedral es la más grande de España. Y otra curiosidad, en su capilla real descansan algunos reyes de la historia de España, como Fernando III, que lideró las tropas cristianas en la reconquista de Sevilla, y también Alfonso X, también conocido como el Sabio. Lo que vinimos a buscar, la tumba de Colón. Vamos a conocer un poco de los últimos años de su vida. A pesar de que la corona ya le había quitado sus plenos privilegios, le autorizó una última gran expedición con 51 años. Este fue su cuarto viaje. Exploró las costas de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Enfrentó condiciones extremas, conflictos y la pérdida de 2 barcos, hasta quedar varado en Jamaica durante meses. Después de quedar varado en Jamaica por un huracán, su hombre de confianza, Diego Méndez, cruzó en canoa hasta la Española para pedir ayuda. Las autoridades españolas enviaron finalmente una nave que permitió evacuar a Colón y parte de su tripulación en 1504, tras meses de aislamiento en condiciones extremas. Colón regresó de su cuarto viaje el 7 de noviembre de 1504 a Sanlúcar de Barrameda y desde allí se dirigió a Sevilla con su hijo Hernando Colón, que lo había acompañado. Emocionalmente, Colón llegó frustrado y desalentado, sobre todo por la pérdida de prestigio y la muerte de la reina Isabel la Católica en noviembre de 1504, y el hecho de no haber cumplido su gran objetivo de encontrar una ruta occidental a Asia le afectaron profundamente el ánimo. Colón se instaló en Sevilla, cerca del entorno de la corte itinerante, que en ese momento estaba bajo Fernando el Católico tras la muerte de la reina Isabel. Su principal actividad fue reclamar sus derechos y privilegios recogidos
en las capitulaciones de Santa Fe de 1492, especialmente los títulos de almirante, virrey y gobernador, así como beneficios económicos sobre los territorios descubiertos. Inició y mantuvo pleitos formales con la corona, conocidos posteriormente como los pleitos colombinos, que continuarían incluso tras su muerte y serían litigados por sus herederos. Se sabe que mantuvo contacto cercano con sus hijos en Sevilla, que se apoyó en Hernando, su hijo mayor, como acompañante y testigo en asuntos relacionados con su vida y legado, y que organizó sus papeles, documentos y derechos pensando en su transmisión a la familia. Colón convirtió a sus hijos en continuadores legales de su causa mediante un testamento formal, que actuó como instrumento jurídico para prolongar sus reclamaciones más allá de su muerte. Esa decisión fue clave para que sus descendientes mantuvieran litigios durante décadas frente a la corona. Colón empezó a sufrir ataques recurrentes de dolor articular intenso, tradicionalmente diagnosticados como gota, pero que hoy muchos especialistas interpretan como artritis reactiva o síndrome de Reiter. Inflamación crónica de las articulaciones, posiblemente desencadenada por infecciones intestinales o transmitidas, que le causaban dolor, rigidez y episodios prolongados de incapacidad. Después de estar incapacitado en cama durante meses, ya gravemente debilitado, Cristóbal Colón estaba en Valladolid, debido a que la corte se había instalado temporalmente allí. Así que él acudió para seguir defendiendo sus derechos y privilegios ante la corona. En una casa particular de la ciudad modesta, el día de su muerte estaban presentes miembros de su familia, especialmente sus hijos y en particular Diego Colón y Hernando Colón. Así que Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, en un contexto de relativa discreción, sin grandes ceremonias inmediatas. Fuentes de la época coinciden en que se celebraron funerales en la iglesia de la Antigua de Valladolid y luego su cadáver fue depositado en el convento de San Francisco de Valladolid. Dicen que ningún mar logra guardar para siempre a quien nació para cruzarlos, y así, en silencio, lejos de las tormentas que lo hicieron eterno, murió Cristóbal Colón. Pero su historia no terminó allí, porque incluso después de muerto siguió viajando, cruzó océanos, cambió de tierra, cambió de imperios, hasta que siglos después encontró su último destino. Hoy vamos a buscarlo, aquí, en el corazón de la Catedral de Sevilla, donde 4 reinos lo sostienen y toda una nación lo vela en silencio. Dentro de la Catedral de Sevilla, en el crucero, en una zona de paso, casi como si Colón siguiera de viaje, nunca del todo quieto, está su mausoleo. Esta obra es del arquitecto español Arturo Mélida y Alinari, que murió justo cuando su obra quedó instalada. Y de alguna manera esta obra no lo enterró, lo rescató. Para mí, estando aquí, siento que se le devolvió a Cristóbal Colón la gloria de manera póstuma, esa que la historia parecía haberle robado. Aquí yace el hombre que se atrevió a cruzar un océano que Europa creía infinito y abrió, sin saberlo, el encuentro definitivo entre 2 mundos. Lideró 4 viajes que trazaron rutas atlánticas estables, conectó Europa con América de forma permanente, impulsó el intercambio global de culturas, alimentos, ideas y riquezas, lo que hoy llamamos el gran intercambio colombino. Transformó para siempre la geografía, la economía y la historia del planeta y cambió la visión del mundo conocido para siempre. El mausoleo de Colón es literalmente una procesión congelada. Esta obra mezcla historicismo, simbolismo y una obsesión por la escenografía, pues su autor no diseñaba objetos, diseñaba escenas. El autor ganó el concurso por su originalidad y bizarría, un atrevimiento artístico que fue muy polémico, pues no era una tumba clásica, era una idea nueva, casi incómoda. Y aquí vemos un cortejo fúnebre detenido en el tiempo. 4 figuras gigantes, son reyes de armas o heraldos, llevando el féretro sobre los hombros. Delante, Castilla y León, detrás, Aragón y Navarra. El significado profundo, España entera sostiene a Colón. Es una gloria nacional compartida.
Navarra lleva cadenas características del escudo, simboliza la unidad de los reinos, la integración política de España. En las túnicas también aparecen conchas de peregrino, granadas, cadenas, coronas, todo es heráldica, todo habla. El féretro cubierto con símbolos reales contiene una urna de plomo dorado del siglo XVIII y una inscripción que dice: aquí yacen los huesos de Cristóbal Colón. Aquí él no está enterrado, está honrado, y aparecen símbolos ocultos más potentes del diseño original que fueron conservados, grilletes y cadenas, simbolizando cuando Colón fue arrestado y humillado: laurel, gloria y palma, martirio. Traducción: Colón fue humillado, olvidado y después glorificado. Todo esto está contado aquí. Y como ya dijimos, Colón no se quedó quieto ni después de muerto. Murió en Valladolid en 1506 y su cuerpo fue enterrado inicialmente en el convento de San Francisco de Valladolid, como era habitual en la época. Años después, en 1509, sus restos son trasladados al monasterio de la Cartuja de Sevilla, un lugar de mayor prestigio y vinculado a la familia de los Colón y a la corte. Pero su historia no se queda en la península. En 1537, por deseo de su hijo Diego Colón, los restos viajan al Nuevo Mundo y son llevados a Santo Domingo, en la actual República Dominicana. Allí reposan durante más de 2 siglos en la catedral de la ciudad, consolidando la conexión simbólica entre el descubridor y las tierras que ayudó a integrar en la historia global. El siguiente capítulo llega en el siglo XVIII. En 1795, tras el Tratado de Basilea, España pierde Santo Domingo frente a Francia. En ese contexto, se decide trasladar los restos de Colón a territorio español. En 1796 llegan a La Habana, donde permanecen durante más de un siglo. Ese traslado convierte a la ciudad en el último gran custodio del legado físico del navegante en América. Finalmente, tras la pérdida de Cuba en 1898, España recupera los restos y en 1899 regresan a la península, y tras un periodo de preparación y montaje del mausoleo diseñado por Arturo Mélida y Alinari, son depositados definitivamente en la Catedral de Sevilla en 1902, donde reposan en el monumento que hoy estamos conociendo. La historia de los restos de Cristóbal Colón es hoy un caso donde la historia, la ciencia y la memoria aún dialogan. Los análisis de ADN realizados aquí en Sevilla por equipos de la Universidad de Granada compararon material genético de los restos conservados aquí en la catedral con el de familiares directos como su hermano Diego y su hijo Hernando, encontrando coincidencias que los investigadores consideran sólidas y compatibles con la identidad de Colón. Sin embargo, la polémica persiste porque en Santo Domingo existe otra urna atribuida al mismo personaje, nunca sometida a las mismas pruebas genéticas comparativas independientes, lo que mantiene abierta la posibilidad no demostrada de que parte de los restos pudiera haberse dividido en traslados históricos o de que existan interpretaciones distintas sobre su autenticidad. Así, mientras la evidencia científica disponible hasta hoy respalda de forma consistente los restos de Sevilla, la ausencia de análisis equivalentes en República Dominicana impide un consenso absoluto, dejando este caso con uno de los pocos en los que la genética ha acertado la certeza, pero no ha logrado cerrar definitivamente el debate. Y no solo es bonito el mausoleo, sino todo el entorno que lo rodea. Y me parece aquí, en este lugar, muy conveniente hablar de los logros de Colón. Pisó por primera vez tierras del Caribe en San Salvador, Guanajaní, y luego exploró Cuba, Juana, y la Española, Hispaniola, donde recorrió zonas de la actual República Dominicana y Haití, estableciendo contacto con los taínos. Allí levantó el fuerte de la Navidad, que acabó destruido, revelando desde el inicio las dificultades de convivencia, disciplina y control sobre sus propios hombres.
En el segundo viaje regresó con una expedición y consolidó la presencia en la Isabel, actual República Dominicana. Exploró nuevamente Cuba y Jamaica, pero su gobierno se vio marcado por conflictos internos, tensiones con colonos, problemas de abastecimiento, rebeliones y acusaciones de mala gestión y autoritarismo. En su tercer viaje alcanzó por primera vez el continente en la costa de Venezuela Paria, exploró también Trinidad y zonas cercanas al delta del Orinoco, pero en la Española enfrentó una grave crisis administrativa, desorden en la colonia y conflictos que culminaron con su arresto y envío a España encadenado, reflejo de su incapacidad para mantener estabilidad política en el territorio. Finalmente, en su cuarto viaje, recorrió las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, buscando un paso hacia Asia. En ese último trayecto sufrió naufragios, aislamiento, enfermedades, escasez y abandono de sus hombres en Jamaica, mostrando las limitaciones logísticas, la pérdida de control y el desgaste de su autoridad, aunque mantuvo su empeño exploratorio hasta el final. Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España, a los 55 años y dejó sus herederos directos, entre ellos a Diego Colón, su hijo más involucrado en los asuntos políticos y legales tras su muerte. Los hijos consideraban que la corona no había cumplido con las promesas hechas a Colón en las capitulaciones de Santa Fe de 1492, derechos sobre cargos, rentas, títulos y beneficios derivados de sus descubrimientos. En respuesta, iniciaron lo que hoy se conoce como los pleitos colombinos, una serie de disputas legales con la corona de Castilla que buscaban recuperar o asegurar los privilegios que Colón había negociado. En 1508, 2 años después de su muerte, los herederos comenzaron formalmente las acciones legales. Y en 1511 lograron una victoria inicial, pero la corona apeló. Y en 1512 se unificó este pleito con otro sobre la jurisdicción territorial en América, el pleito del Darién, para definir qué tierras y jurisdicción debían corresponder a los herederos. En 1520 hubo una declaración importante en La Coruña que reafirmó algunos derechos de los herederos, aunque de forma parcial. Y en 1527 se abrió un nuevo proceso judicial después de apelaciones de ambas partes. En 1536 se concedieron tierras en Jamaica y en partes de la Española, hoy República Dominicana y Haití, a los herederos, junto con compensaciones parciales, aunque no se recuperaron todos los derechos originalmente reclamados. Sus herederos consiguieron reconocimiento parcial de títulos y privilegios heredados, concesión de tierras en el Caribe que les otorgó rentas y posición social, y el establecer un precedente jurídico histórico. Pocas veces en la historia un litigio por derechos de descubrimiento y jurisdicción se había mantenido tanto tiempo y con tanta documentación. Estos pleitos se convirtieron en un documento esencial para entender cómo se negociaban, disputaban y reinterpretaban los derechos derivados de los descubrimientos en la época de los grandes imperios atlánticos. Y quiero contarles que en la actualidad hay un heredero principal reconocido vivo históricamente, se llama Cristóbal Colón de Carvajal, el 18 duque de Veragua. Es descendiente directo de Colón por línea de su hijo Diego y ostenta títulos nobiliarios vinculados al linaje, entre ellos el de duque de Veragua, que corresponde al antiguo territorio de Veraguas, actual provincia de Panamá. Él vive principalmente en España y mantiene vínculos sociales y profesionales con Panamá debido a la historia de sus títulos y el vínculo cultural con esa región. Él ostenta títulos honoríficos que no implican jurisdicción real sobre territorios, es adelantado mayor de las Indias, almirante de la mar Oceana, título tradicional de la familia, marqués de Jamaica en la historia familiar,
y hoy son ceremoniales y de carácter nobiliario. Aquí en la Catedral de Sevilla reposan los restos de Hernando Colón, el hijo del almirante, un hombre que no solo heredó un apellido, sino también el impulso de preservar la memoria del mundo recién descubierto. Era un erudito incansable, reunió una de las bibliotecas más impresionantes de su tiempo y dejó un legado intelectual que trascendió el viaje de su padre. Sus restos descansan en Sevilla como testimonio silencioso de una vida dedicada al conocimiento y llegaron hasta aquí como parte de su voluntad de reposar junto al gran proyecto histórico y espiritual que su familia encarnó, cerrando así el círculo entre descubrimiento, memoria y legado en el corazón de esta catedral. Esta es una placa conmemorativa de la visita de Juan Pablo II a la Catedral de Sevilla en 1993. Este es el cuadro original de la visión de San Antonio de Padua realizada por el pintor barroco español Bartolomé Esteban Murillo. Y la pintura que me enamoró, la Trinidad, de pintor español Luis Tristán, una obra realizada en 1624. Muestra a Cristo siendo sostenido por el Padre Eterno. Y me encantó esta obra del escultor valenciano José Esteve y Bonet, por su originalidad, porque casi nunca se ve a José con el niño. La Catedral de Sevilla es una respiración lenta de la historia, un latido de piedra que ha visto pasar siglos, reinos, silencios y plegarias. Lo más poderoso de su interior no está en un elemento concreto, sino en la sensación que produce, ese equilibrio entre lo monumental y lo íntimo. Estamos llegando hacia otro lugar profundamente histórico, un rincón donde la memoria del mundo se detiene con respeto. Esta placa conmemorativa está en el punto exacto donde estaba la imagen de Santa María de la Antigua, ante la cual realizaron acciones de gracia los 18 supervivientes al mando de Juan Sebastián Elcano cuando llegaron de regreso aquí, a Sevilla, después de dar la primera vuelta al mundo. Esta placa recoge los nombres y los rangos de los 18 marineros que sobrevivieron a la expedición original de Fernando de Magallanes. Incorpora los logotipos de la Fundación Nao Victoria y del Cabildo Catedral. Y fue colocada en el 2011, casi 489 años después del regreso de la expedición de la primera circunnavegación del mundo. En conjunto, este rincón encierra una densidad histórica difícil de igualar: arquitectura gótica, devoción mariana, centenaria, memoria de exploraciones globales y un gesto humano profundamente sencillo, el de dar las gracias, que conecta directamente con los marineros que regresaron tras la vuelta al mundo. Esta imagen de Santa María de la Antigua está ubicada actualmente en la capilla que lleva su nombre. Tiene su raíz en la Edad Media y es considerada una de las devociones marianas más antiguas de Sevilla. La tradición afirma que esta imagen estaba oculta en la Mezquita Mayor de Sevilla durante la dominación islámica y que Fernando III el Santo la encontró tras la reconquista de la ciudad en 1248. En esta capilla las banderas no son simples colores al viento, sino testimonios silenciosos de peregrinaciones, de mares recorridos, de culturas encontradas y de plegarias elevadas bajo un mismo nombre. Representan un lazo entre Sevilla y el mundo, una memoria de los viajes que cambiaron la historia y la fe que acompañó a quienes se lanzaron al horizonte con esperanza y temor a partes iguales. Reflejan la huella que fue dejando en territorios que hoy reconocemos como España, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Filipinas, Indonesia, Timor y el paso por el extremo sur de África en el Cabo de Buena Esperanza. Cada una de estas banderas no solo representa un país, sino un tramo de una odisea humana sin precedentes, donde océanos desconocidos, tormentas, hambre y asombros se entrelazaron hasta lograr lo imposible: dar la vuelta al planeta por primera vez. Y aquí, en este mismo lugar, todo ese mapa disperso se recoge en silencio, como si el mundo entero hubiera regresado simbólicamente a inclinarse ante la misma historia. Una expedición que desafió en Brasil enfermedades y desgaste,
En el Río de la Plata, confusión geográfica; en la Patagonia, motines, hambre, frío extremo y ejecuciones; en el Estrecho de Magallanes, corrientes difíciles y navegación compleja; en el Océano Pacífico, una travesía larguísima sin escalas, con escasez, escorbuto y muertes; en Filipinas, conflictos locales que acabaron con la muerte de Magallanes; en Indonesia, tensiones por el comercio de especias y la pérdida de recursos; en Timor, el agotamiento extremo; y en el Índico, mares duros, enfermedades y un desgaste acumulado que dejó a la tripulación al límite. Y tan solo 18 regresaron a esta capilla para dar las gracias. Dentro de los tesoros que tiene esta catedral está el cuadro de las santas Justa y Rufina, pintado por Francisco de Goya. Fue realizada hacia 1817, en la última etapa de su vida, y fue un encargo destinado a la Catedral de Sevilla. También se encuentra en esta sala el Cristo crucificado de Francisco de Zurbarán, hecho en 1640. También pudimos ver el relicario de los mártires sevillanos, realizado por la Orfebrería Villarreal. Estamos en la Sacristía de los Cálices. Es uno de los espacios más significativos de la Catedral de Sevilla, tanto desde el punto de vista arquitectónico como artístico y funcional. Dentro de los tesoros de este lugar también se encuentra la pintura de Santa Teresa de Jesús, realizada por Francisco de Zurbarán, fechada hacia 1650. En estos espacios renacentistas y góticos, el arte sacro alcanza su máxima expresión, revelando la riqueza espiritual y patrimonial de la Catedral de Sevilla. En el interior de esta catedral se encierran siglos de oraciones, de arte sacro y de memoria colectiva que ha sido cuidadosamente preservada por generaciones de estudiosos y custodios del patrimonio. Este lugar sin duda es un testimonio vivo de la historia espiritual, artística y social de España y de Europa. Y ahora nos dirigimos para ver una de las obras más impresionantes de la cristiandad. Se trata del retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Su construcción se inició en 1482 bajo la dirección del escultor flamenco Pedro Pieter d'Ancart y se prolongó durante más de 80 años. También me fui a conocer el coro de la Catedral de Sevilla, que destaca por su rica sillería de madera tallada con gran valor artístico y simbólico, y por su papel histórico como espacio de oración organizado dentro de uno de los conjuntos catedralicios más importantes de Europa. Esta sillería fue iniciada por el maestro Nufro Sánchez y continuada por otros tallistas posteriores. Desde antes de que esta catedral estuviera completamente terminada, ya hay constancia de culto solemne con canto gregoriano integrado en la liturgia diaria, y sigue siendo un centro musical vivo. Hoy en día sigue viva esa tradición con la coral polifónica de la Catedral de Sevilla, creada oficialmente en 1985. Y como esta catedral es toda una galería de arte espectacular, entonces me fui a ver la imagen que muestra el momento de la estigmatización de San Francisco de Asís, tal como fue representado por el pintor barroco español Francisco de Herrera el Mozo. Y también este hermosísimo óleo de Juan de Carrero de Miranda, que es el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, realizada alrededor de 1660. Que simboliza a Santiago como símbolo de resistencia durante la Reconquista y patrón de España. Y ahora llegó el momento de subir a uno de los símbolos más poderosos de España, la Giralda, una torre que no nació como campanario, sino como alminar de la gran mezquita almohade del siglo XII. Y arriba, después de 35 rampas, te esperan las campanas, que son la voz de Sevilla, más de 20 campanas que durante siglos han marcado el tiempo, las fiestas, los duelos, las alarmas y las celebraciones de toda una ciudad. Han sonado en coronaciones, en guerras, en procesiones, en amaneceres de gloria y noches de silencio. Cada una tiene nombre, historia y carácter propio, y desde aquí hay unas vistas increíbles de Sevilla.
Estas campanas juntas forman un lenguaje que no se escribe, se escucha. Cuando el viento las roza o cuando estallan en pleno toque, no suenan solo, resuena la historia entera de Sevilla, como si la ciudad misma tuviera corazón y latiera desde lo más alto, recordándole al mundo que aquí, en esta torre, el tiempo no pasa, el tiempo se eleva. Esta torre fue levantada bajo el mandato del califa Abu Yaqub Yusuf y terminada hacia 1198, cuando Sevilla aún miraba a la Meca. Con la conquista cristiana no fue destruida, fue transformada, elevada aún más en el siglo XVI con el remate renacentista y el giraldillo, convirtiéndose en un símbolo único de fusión entre culturas, fe y tiempo. Y subirla no es simplemente ascender, es recorrer la historia paso a paso, o mejor dicho, rampa a rampa. ¿Y por qué había rampas y no escaleras? Porque estaba diseñada para que el sultán pudiera subir a caballo. Pero hoy tú subes pulso a pulso, latiendo más fuerte, sintiendo cómo la luz se cuela entre los muros y cómo Sevilla se va desplegando poco a poco bajo sus pies hasta que de repente el mundo se abre. Aquí, bajo la imponente Giralda, símbolo eterno de la ciudad, entendí que estaba ante algo más que una torre. Es el corazón que guía a Sevilla, su referencia, su orgullo, su identidad. Y allá arriba, coronándolo todo, el giraldillo, esa figura que gira con el viento desde el siglo XVI. Representa la fe victoriosa, la fortaleza y el espíritu de una ciudad que ha sabido mantenerse en pie a lo largo de los siglos. Sin duda estoy pisando uno de los lugares más decisivos de la historia de España. Desde aquí se organizó el comercio con América a través de la Casa de la Contratación, convirtiendo a Sevilla en el gran centro económico y cultural del imperio entre los siglos XVI y XVII. Y toda esa fuerza, esa permanencia, ese espíritu que ha visto pasar siglos de historia, se nota que no ha perdido su esencia. Y aquí, en el traqueteo de las calesas y el silencio sobrecogedor ante Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, entendí que este lugar no es solo belleza, es el latido de una España que se abrió al mundo. Me dejó sin palabras, porque aquí no solo miras la historia, aquí la pisas. Y si aún no habéis visto mi anterior vídeo, os está esperando, porque Sevilla no se explica, se vive. Y desde aquí los invito a vivir mi próxima aventura.